los trastornos del aprendizaje en la infancia constituyen un conjunto de trastornos frecuentes en la que en lo general son poco conocidos y se calcula que a escala global un 5% de los niños sufren de este problema de aprendizaje en la lectura, escritura o el cálculo. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos influyen los trastornos en la infancia, o sea, un 5% de los niños sufren este problema. ¿Qué son los trastornos de aprendizaje? Para poder definir este trastorno de aprendizaje, hay que tener muy en cuenta que cada individuo tiene un ritmo propio similar de los aprendizajes. Esto quiere decir de que cada persona es dueño de sus propios aprendizajes, de sus propios conocimientos, ¿no? Ahora tenemos también aquí una tabla 1 que dice principales trastornos del aprendizaje y otros trastornos asociados, que tenemos trastorno de la prevalencia estimada y tipos de alteración. En la dislexia hay un 5 a 10% de problemas para la escritura. En la dificultad o trastorno de las matemáticas, que es la dislexia, el problema para la adquisición de conceptos numéricos, o sea que la discalculia es de lo que los estudiantes tienen problemas en las matemáticas y en el trastorno del aprendizaje es el problema de la coordinación, motricidad fina, aprendizaje y la socialización con una importancia de diferencia entre las capacidades verbales respetadas y las no verbales. Tenemos ahora la dislexia en el TAP, que es trastorno de aprendizaje más fuerte y también el más estudiado, el 80% de trastornos de aprendizaje padecen de dislexia. A la dislexia la definimos como un trastorno de neurodesarrollo que genera problemas en el aprendizaje y en el uso del lenguaje. Para diferenciar la dislexia que acontece a los niños en la etapa escolar, existen múltiples teorías que intentan explicar a la base neurológica del trastorno. Estas son causas de la dislexia. Se relaciona con ciertos genes que suelen afectar de manera en la cual que el cerebro procesa la lectura y el lenguaje. Por lo tanto, los antecedentes familiares de la dislexia pueden ser causantes de este trastorno, al igual que los antecedentes con dificultades de aprendizaje. También nos dice que algunos de los signos o síntomas frecuentes de la dislexia en un adolescente y el adulto son la dificultad para leer, incluso para leer en voz alta, la lectura y la escritura lenta y dificultosas. O sea, que el estudiante, en este tema nos está demostrando que el estudiante tiene muchas dificultades, tanto es en los trastornos de aprendizaje, tanto en la escritura como en la lectura. También tenemos aquí un cuadrito de que nos está especificando la dislexia y la descripción. La fonológica, que es un problema en el desarrollo de la lectura, grafémica, o sea que el niño no puede pronunciar bien las palabras, como que se traba para poder pronunciarlas. Superficie, los problemas para el desarrollo de la lectura léxica es muy importante para la lectura de palabras irregulares. Y las mixtas son combinaciones de los dos tipos anteriores, que la mixta ya complementa, o sea que en la fonológica y en la de superficie, el estudiante se convierte a obtener estas dos problemas de dificultades. Aquí también tenemos otros síntomas asociados a la dislexia. Es el estrés emocional, baja autoestima, ansiedad, falta de confianza en sí, frustración, inseguridad, sentimiento de inferioridad y baja motivación en las tareas. Esto quiere decir que el estudiante
necesita una ayuda psicológica, en el cual nos permite hacer una consulta, ya sea con la persona indicada de la institución, lo que es el departamento del DESE, que es la encargada de analizar a profundo el problema que está atravesando el estudiante. ¿De qué manera lo va a realizar el DESE? Con un test, primeramente psicológico, para ver de qué depende el problema que está atravesando el estudiante. Y luego se le hace una evaluación diagnóstica donde se va a descubrir cuál es el motivo que el estudiante está atravesando. También tenemos que, al igual que la dislexia, la discalculia es un trastorno con un marcado componente familiar y hereditario, aunque se considera que su origen es multifactorial. O sea que dice que también este trastorno puede ser hereditario, o como no puede ser hereditario, yo lo entiendo de la manera de que cuando el niño o la madre está en estado de gestación, la mamá tiene muchos problemas emocionales. Entonces yo, para mi parecer, eso, el embrión o el feto del niño que se está en desarrollo, él va a asimilar todos estos problemas. ¿Y qué pasa con el trastorno del tiempo de desarrollo, de gestación? Ya llega la etapa de nacer, entonces, ¿qué pasa? El niño va a tener ese problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que el niño esté en el vientre no vamos a decir de que no, el niño como está en el vientre no va a asimilar nada a las situaciones, los problemas que tiene la mamá, no. También eso influye bastante en el problema de los niños. A veces, cuando, por decir, en el estado de gestación mismo, él ya va adquiriendo esos tipos de problemas. También dice que existen múltiples teorías que intentan explicar la discalculia. La teoría más aceptada mantiene la hipótesis de que el discalculio tendría una déficit de base en el sentido numérico o en la asociación entre el sentido numérico y la presencia simbólica. Y el diagnóstico de la discalculia es más complejo que en la dislexia, ya que por parte no existen criterios unificados ni variables interpersonal en cuanto al aprendizaje de las habilidades matemáticas. Las causas de las dificultades específicas del aprendizaje. Entre las causas de las dificultades específicas del aprendizaje están las siguientes: retrasos evolutivos funcionales del hemisferio izquierdo, proceso psicolingüístico, recursos funcionales del hemisferio derecho, organizado visoespacial, retraso evolutivos funcionales del lóbulo frontal y el córtex prefrontal. Las disfunciones inactivas relacionadas en el procedimiento de la información, estas pueden darse conjuntamente con otros trastornos, pero no son consecuencia de ellos. También tenemos aquí un gráfico en el cual estamos con la lectura, escritura y el cálculo. Esto, vamos, en la escritura, la disgrafía es una comparación escrita, y en el cálculo es donde el estudiante tiene trastornos mental o problemas en el desarrollo de los ejercicios de la matemática. A ese tema se relaciona la discalculia. También tenemos un proceso aquí donde el cual nos va a indicar estos diferentes temas que tenemos aquí, la disertografía natural. Aquí dice, según las teorías de Romeo Pérez, Levin, Servan, que el aprendizaje de la escritura es simultáneo a la escritura, y según Castegon Navas dice que las dificultades de aprendizaje de la escritura son alteraciones en algún o varios de los procesos implicados en el acto de escribir que no se pueden explicar por medio de otros problemas. Bueno, aquí, como ustedes ya hemos visto, algunos temas que están relacionados a lo que es la dificultad de aprendizaje o los trastornos de aprendizaje, que son temas que van cogidos de la mano. Entre los más importantes, como yo les expliqué, que está
dislexia, la disgrafía y la discalculia, que esas son las tres partes fundamentales que más las adquieren los estudiantes o también nosotros las personas adultas, no porque ya seamos adultas no vamos a tener ese problema, también nos suele pasar a nosotros. Bueno, compañeros, ¿alguna inquietud, una pregunta? Este es el tema que les he expuesto hoy. ¿Alguna pregunta? Señorita Amanda, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta de que un estudiante tiene dislexia? A ver, en primer lugar, si yo lo tengo a cargo al niño, o sea, ya soy la maestra de él, que estoy al frente, me doy cuenta porque él en su aprendizaje no va a tener el mismo rendimiento que los demás estudiantes. Entonces, con el pasar de los días, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer un informe, dar a conocer al DESE de que tengo un inconveniente con el estudiante, de que se retrasa mucho, no capta bien, no me escribe bien. Entonces, eso tengo que hacer un parte al departamento del DESE. Y de ahí, hablar con el padre de familia y en conjunto trabajar para poder sacar adelante a ese estudiante. ¿Está claro, señorita? Sí, está claro. ¿Alguna pregunta, compañeras o compañeros? Una pregunta, compañera. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante con la dificultad de la discalculia? ¿Cómo lo ayudaríamos para que él aprenda lo que son las operaciones matemáticas? Ya, como le explicaba la otra compañera, en primer lugar lo evaluamos, porque siempre y cuando tenemos que evaluar al estudiante para de ahí ver de qué punto comenzamos. El hecho que el estudiante, por decir que ya esté en un grado avanzado de 5º año, y él tenga ese problema, que haya tenido un proceso de enseñanza muy bajo, no haya tenido atención, no haya tenido ayuda de los padres, entonces eso también influye bastante, pero lo detectamos al ver a la manera de que el estudiante no razona, si ustedes le ponen un trabajo, él no participa, se le hace difícil o bien no le gusta esa clase. Entonces, de ahí, desde el punto de vista que ya me estoy dando cuenta que el estudiante tiene algún problema. Esa es la pregunta, compañero. ¿Esa era su pregunta? Gracias, compañera. Ya. Buenas noches, una pregunta. Sí. ¿Cómo detectamos los problemas de aprendizaje en los niños? ¿Cómo detectamos? Ya lo detectamos, como le decía el compañero, de la manera del desenvolvimiento de ellos en sus actividades. Cómo el niño se está desenvolviendo en la clase. Y ahí lo tenemos que evaluar, ¿no? Evaluarlo para ver de dónde depende, de qué depende el problema del niño. Gracias. Ya, compañera. ¿Alguien más? O si no, damos por terminada la clase, por su apoyo. Y este es mi tema que tenía que exponer. Entonces, si tengo algún error, por favor, me comunican por interno para poderlo corregir. Y de antemano, gracias. Estamos prestos para ayudarnos unos a otros.